Cordial saludo para todos. Nos encontramos nuevamente a través de este canal. Hoy continuamos con el mensaje número 18, familias transformadas mediante la renovación de la mente. Hoy veremos formas habituales de cómo Dios nos habla. La forma como Dios nos habla y las ocasiones en las que podemos escuchar su voz. Dios habla a las familias desde su propia voz, que es la Biblia, la palabra exhalada por medio de su Espíritu Santo, con una perfección inquebrantable y eterna. El Salmo 19 cita: «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío». Dios habla a las familias con su palabra en diferentes escenarios. La fuente que Dios ha entregado para comunicarse y hablarle a las familias es a través de la Biblia. En ella, el Señor nos muestra los propósitos y la forma de cómo quiere que vivamos. Al estudiar la palabra y practicarla, crecemos en el conocimiento y en espiritualidad. La segunda forma es a través de la oración, que se hace según su voluntad y confirmada en su palabra. El escrito fidedigno, que es la Biblia, sin la levadura de nuestros sentimientos, deseos o intenciones personales. El tercer escenario por medio del cual Dios nos habla es a través de personas o circunstancias de la vida, y en cada una de estas siempre será una palabra absolutamente bíblica y no una interpretación o un sentir personal de parte de quien lo aconseje. Hoy la Fundación Visión Familiar les comparte la enseñanza, formas habituales de cómo Dios nos habla. Bienvenidos. Dios nos habla a través de su palabra. Es fundamental aprender que la Biblia es históricamente acertada, que es internamente congruente, que tiene un hilo conductor, que contiene profecías que se han cumplido a lo largo de la historia. La Biblia ha influido en el curso de la historia humana más que cualquier otro libro. Ha cambiado la vida de millones de familias en todas las generaciones. Mediante ella, las personas adquieren esperanza de salvación por la fe que produce el oírla. La Biblia tiene una belleza majestuosa y profundidad de enseñanza, y afirma muchas veces ser la palabra del Dios vivo. Estos aspectos son dicientes y eliminan todo obstáculo que nos impiden creer en la Biblia como la verdadera voz de Dios. Para creer firmemente que Dios nos habla a través de su palabra es necesario reconocer la autoridad de la Biblia. Esto demanda creer que todas las palabras de la Biblia son inspiradas por Dios.
Desde el Antiguo Testamento hay frecuentes afirmaciones de su autoridad. Los profetas afirman que sus palabras tienen la autoridad de Dios. Números capítulo 22, versículo 38 cita: La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Algunos pasajes en el Nuevo Testamento refieren que los escritos del Antiguo Testamento son palabra de Dios. El apóstol Pablo cita en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Dios usó agentes humanos para poner por escrito su palabra. El apóstol Pedro también menciona sobre el carácter de los escritos del Antiguo Testamento. En su segunda carta, capítulo 1, versículo 19 al 21 cita: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia presenta afirmaciones claras y definitivas sobre la voluntad de Dios. Moisés escribe en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que obedezcan todas las palabras de esta ley. Dios nos ha revelado su palabra a fin de conocerle, obedecerle y hacer su voluntad. El Salmo capítulo 119, versículo 1 cita: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. También el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2 cita: Dichoso es el hombre que no sigue la voluntad de los malos, sino que en la ley del Señor se deleita y en la ley de Dios medita de día y de noche. Debemos procurar conocer la voluntad de Dios mediante el estudio y aplicación de la Biblia. Tratar de encontrar respuestas en fuentes externas a su palabra es equivalente a creer que hay alguien diferente a Dios que es más sabio y confiable que Él. Nuestra convicción genuina de que los escritos de la Biblia son palabra de Dios nace solo cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón a través de sus palabras, y mediante estas palabras nos da la seguridad interior de que son originadas en la mente de nuestro Creador para honrar nuestras vidas. El Salmo capítulo 119, versículo 130 cita: La apertura de tus palabras alumbra, dando comprensión al simple. La palabra de Dios está fija en el cielo por toda la eternidad. El Salmo capítulo 119, versículo 89 cita: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Jesús habla de la naturaleza eterna, viva y eficaz de sus palabras en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En las familias en quienes el Espíritu de Dios está obrando, hay un reconocimiento de que las palabras de la Biblia y las palabras de Jesús son la palabra de Dios. Él habló y está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Confiemos plenamente que Dios nos habla a través de su palabra. Una segunda forma habitual donde podemos escuchar la voz de Dios es en la oración que se confirma con su palabra y donde nuestro deseo es subordinado por la oración: hágase tu voluntad y no la mía. Dios nos habla por medio de la oración confirmada en su palabra. La oración es un deber cristiano. Dios manda que oremos sin cesar. De esto puede leer en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dios nos habla también por medio de la oración. Él escucha y responde la oración. Tú que oyes la oración.
El Señor se deleita en ser llamado el Dios que escucha y contesta la oración. Salmos capítulo 65, versículo 2 cita: Oh, tú que escuchas las oraciones, a ti va toda carne. Él desea que este atributo sea reconocido por todas las familias que se acercan a Él. Escuchar y responder la oración es parte de la naturaleza divina, como le es su misericordia, su justicia, su santidad y su omnipotencia. Es imposible agradar a Dios sin creer que Él escucha y responde la oración. De esto nos habla en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Dios inmutable y eterno siempre escucha y es poderoso para contestar las oraciones de los que le invocan y confían en Él. En la historia bíblica pocos oyeron su voz audible. En lugar de esto, Dios trae a nuestra memoria su palabra que hemos guardado mediante la lectura, memorización y meditación. Desde ahí Él imprime ideas en nuestra mente a medida que oramos. Dios quiere que pidamos con libertad y valentía lo que necesitamos, cualquiera sea la necesidad o la circunstancia. La valentía es nuestro privilegio. Nuestra tarea es pedir. El compromiso del Señor es darnos todo lo que necesitamos. Deseamos las cosas, pero no las conseguimos porque no oramos conforme a su voluntad. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 2 y 3 cita: Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestras deleites. Cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén y lo dedicó al Altísimo, Dios dijo, y está escrito en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 12 y 15: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Lleva tiempo aprender a escuchar la voz de Dios en la oración, y esto siempre depende de cuán grande es el depósito de su palabra en nuestro corazón. Abramos nuestra mente a su palabra y a su voz. Tomemos el tiempo necesario para que Él nos responda y nos dé tranquilidad. Permitamos que la gracia de Dios nos hable en la oración. Hagamos que ésta sea parte de nuestro estilo de vida. La oración nos ayuda a invadir el terreno de lo imposible. La Biblia nos dice cómo usar la oración. Cuando Dios nos habla a través de la oración, su dirección es clara e inmutable. Su palabra siempre es verdad. Dios no se contradice, Él siempre confirma lo que dice su palabra. Cuando comprendemos y creemos que Dios escucha y responde la oración, entonces podemos entender los atributos inherentes a su naturaleza. En primer lugar, un Dios que escucha y responde a la oración es un Dios vivo. Su Espíritu Santo vivifica la palabra dentro de nuestro ser y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Su palabra eterna, viva y eficaz calma nuestra ansiedad, nos da seguridad, nos direcciona para tomar decisiones correctas y nos provee la paz en nuestros corazones. La primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 cita: Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Jesús nos enseña a pedir sin cesar. Pidamos con valentía y sin temor al Dios vivo. En Hechos capítulo 14 versículo 15 cita: Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
Y nuestro Padre que está en los cielos acudirá y se asegurará de que todo lo que necesite la familia sea provisto. En segundo lugar, un Dios que escucha y responde la oración es un Dios omnisciente. El Dios que escucha y responde todo lo sabe. Su accionar es ilimitado. En Jeremías capítulo 10, versículo 12 cita: El Señor con su poder hizo la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia extendió al cielo. Él conoce hasta los más mínimos detalles de nuestra vida y los de todos los que están a nuestro alrededor. El Dios que escucha y responde la oración también conoce nuestros propios pensamientos aún antes de que hablemos. Salmos capítulo 139, versículo 1 al 4 cita: Oh Señor, tú me has escudriñado y me has conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Tú comprendes mis pensamientos desde lejos. Tú escudriñas mi ir y mi venir y mi descanso. Tú estás familiarizado con todos mis caminos. No hay palabra en mi boca que tú, eterno Dios, no conozcas ya. El Dios que escucha y responde la oración sabe la necesidad de nuestro corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13 cita: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios escucha y responde la oración. En muchos relatos del Evangelio se nos dice que Jesús conocía los pensamientos de su audiencia. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él sabía la vida de la gente aún antes de conocerla, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Quizás lo mejor de todo es que Él conocía a Natanael, aún antes de haberlo encontrado, porque Él conocía su corazón. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 47 al 48 habla de esto. Mas Él conocía los pensamientos de ellos. En tercer lugar, un Dios que es capaz de escuchar y responder la oración es un Dios todopoderoso. Él controla el tiempo, controla el sol, los insectos y el germen de vida de las semillas. Ante una gran tempestad, Jesús reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Cuando le pedimos por la salud de nuestros cuerpos, Él tiene en su mano todos los mecanismos y conocimientos profundos para restaurar nuestra salud. El Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 30 cita: Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Cuando se le pide misericordia por la salvación de las familias, Él puede influir en la conciencia y la voluntad de cada uno. Él hace un llamado irresistible, como lo hizo con cada uno de los apóstoles. Él le contestó la oración de Josué, que le pidió que el sol se detuviera en su movimiento durante un día. De esto puede leer en el libro de Josué capítulo 10, versículo 12 al 13. En cuarto lugar, si Dios escucha y responde la oración, su sabiduría es infinita e ilimitado su poder. El Dios que escucha y responde es creador soberano de todo, de los cielos y la tierra. No solo tiene poder para escuchar y dar poderosas respuestas a la oración, sino también tener disposición para hacerlo, porque es el Padre amante de sus hijos. Dios es capaz
y está dispuesto a responder las grandes oraciones. Esta doble disposición de Dios a responder maravillosamente se cita en el libro de Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios escucha y responde a la oración. Su mano lo ha alcanzado todo y su oído siempre escucha con buena voluntad. En quinto lugar, un Dios que escucha y responde la oración es un Dios que obra milagros. El Dios que escucha y responde la oración abrió el mar Rojo milagrosamente para que su pueblo pasara en seco y se salvara de los egipcios. El Dios que escucha y responde proveyó milagrosamente alimento a su pueblo por 40 años en el desierto. El Dios que escucha y responde sacó milagrosamente a Pedro de la cárcel y lo libró de la muerte. Su obra es sobrenatural, extraordinaria, divina e ilimitada. Hechos capítulo 19, versículo 11 afirma: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. En sexto lugar, un Dios que escucha y responde la oración es un Dios de infinito amor y misericordia. El Dios que escucha y responde dice en Jeremías capítulo 29, versículo 12 y 13: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Dios que escucha y responde ama al pecador. Su misericordia es ilimitada. También en Romanos capítulo 5, versículo 20 cita: cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Nuestro Dios es infinitamente misericordioso, benévolo, amoroso. Su corazón está abierto para cada familia. El Señor que escucha y responde la oración es inmutable, nunca cambia en ningún tiempo para ninguna familia, para dar a todos lo que necesitan. Él construye muros y antemuros a nuestro alrededor para que las familias se mantengan firmes, protegidas y sean felices. El Dios que escucha y responde está dispuesto e interesado en atender toda necesidad, deseo o urgencia que experimentan los corazones contritos de quienes le buscan. En séptimo lugar, la naturaleza misma da fe que existe un Dios compasivo que escucha y responde la oración. El Espíritu Santo afirma que el Dios que escucha y contesta las oraciones se anticipa para proveer para las necesidades. El Salmo capítulo 65, versículo 9 al 13 cita: tú tienes cuidado de la tierra, le envías lluvia y la haces producir. Tú con arroyos caudalosos haces crecer los trigos, así preparas el campo. Tú empapas los surcos de la tierra y nivelas sus terrones. Ablandas la tierra con lluvia abundante y bendices sus productos. Tú colmas el año de bendiciones. Tus nubes derraman abundancia. Los pastos del desierto están verdes y los montes se visten de gala. Los llanos se cubren de rebaño, los valles se visten de trigales. Todos cantan y gritan de alegría. Su cuidado amoroso y solícito hacia las familias comienza desde antes del nacimiento de cada miembro. Dios ha provisto a la naturaleza de toda clase de alimento para equilibrar la dieta y suplir cada necesidad humana. No hay necesidades en las familias que Dios no haya provisto para ser atendida. Una tercera forma habitual por medio de la cual Dios nos confirma su consejo es a través de personas y circunstancias. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21 cita: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si no existiera la palabra de Dios escrita, no tendríamos certeza en cuanto a la voluntad de Dios mediante otros medios tales como el consejo de otros, un testimonio interno del Espíritu Santo, circunstancias diversas y el uso del sentido común. Un gran ejemplo que tenemos es cuando Dios usó a Jetro para aconsejar a Moisés. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 18, versículo 19 al 23. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. También en Hechos capítulo 9, versículo 10 al 16 cita: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que cobre la vista. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, si Dios es un Dios que escucha y responde la oración, oremos con certeza y convicción. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, oh Dios eterno, tú que escuchas la oración y respondes, actúa sobre nuestro corazón para que creamos en ti y oremos sin cesar. Padre, perdónanos porque en nuestra ignorancia hemos dudado de tu deseo y disposición para ayudarnos. Por favor, líbranos de la trampa que el temor ha puesto en nuestra mente, reduciendo nuestra fe al tamaño de nuestra limitada imaginación para no ver ni recibir tu abundante generosidad. Señor, tú que escuchas y respondes, ten piedad de nosotros y perdona nuestros pecados. Señor, tú que eres un Dios vivo y omnisciente, por favor escúchanos y responde a nuestras oraciones. Provéenos el bienestar y la seguridad laboral que necesitamos. Señor, apelamos a ti que escuchas y respondes la oración de nuestra familia. Por favor, oriéntanos en la decisión trascendental que debemos tomar en este momento. Señor, tú eres el Dios que escucha y responde la oración. Eres un Dios que hace milagros, operas milagrosamente en las personas que sufren enfermedades muy dolorosas y delicadas, y sorpréndeles con tu gracia y tu poder. Señor, tú eres el Dios que oye la oración y la responde. Por favor, abre tu buen tesoro y alivia la situación de baja economía en las familias. Provee restitución para recuperar nuestros negocios y familias. Oramos a ti, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hasta una próxima, y la paz de Dios gobierne sus corazones y sus familias en Cristo Jesús, Señor nuestro.